Estándar intelectual de claridad. En la siguiente reflexión se fundamenta en los estándares intelectuales, elementos de pensamiento y virtudes intelectuales de Linda Elder y Paul Richard. El estándar intelectual de claridad es el que desarrolla la habilidad del pensamiento crítico de comprender el verdadero sentido de un texto. Es el estándar base, debido a que si no se desarrolla la claridad, muy difícilmente se desarrollarán los demás estándares intelectuales. Es por eso que si no está claro un tema, es porque aún no se ha aprendido. Cuando un estudiante desarrolla sus habilidades basándose en el estándar de claridad, alcanza los siguientes indicadores. Explica con sus propias palabras un texto leído. Ejemplifica el tema con circunstancias cotidianas o comunes a todos. Parafrasea en palabras sencillas un texto complejo. Evalúa a sus compañeros y se autoevalúa en sus respuestas bajo el criterio de claridad y sencillez, sin perder el sentido de lo que se está preguntando. Estrategias que permiten desarrollar el estándar intelectual de la claridad. Primero que todo, partiendo de la idea de que quien no tiene claro un tema aún no lo ha comprendido, el docente debe identificar qué elemento del contenido de la clase no los presenta de forma clara a sus estudiantes. Para ello puede aplicar una encuesta o una escala o ver simplemente el resultado de las evaluaciones. Se aconseja el uso de ejemplos cotidianos en las explicaciones y animar a los estudiantes para que den otros ejemplos frente al tema. En este estándar no es apropiado hacer que el estudiante copie exageradamente información en el cuaderno, ni en clase ni como tarea. Por eso mismo se debe enseñar a través de lecturas dirigidas, realizar preguntas orales en clase sin necesidad de copiar en el cuaderno, buscar que analicen sus propias respuestas y la de sus compañeros. Siguiendo con la segunda estrategia, se debe analizar textos complejos y cortos, aproximadamente de un párrafo, en los que se debe parafrasear de forma oral o escrita. Luego de ello, el estudiante debe dar ejemplos de la vida cotidiana que sean coherentes con el sentido de la lectura. Continuando con la tercera estrategia, se propone la línea de pensamiento, donde un estudiante cualquiera expresa una idea, una respuesta, un punto, el taller, en fin. Luego, el siguiente estudiante que se le asigne la palabra debe expresar con otras palabras lo que dijo el estudiante anterior o debe colocar ejemplos. Por otro lado, el estudiante puede refutar la idea del compañero reconociendo el verdadero sentido de lo que se expresó. Así se puede continuar de forma sucesiva con otros compañeros para prolongar la línea de pensamiento de forma dialéctica. En cuarto lugar, se presenta la estrategia de la socialización. Se debe socializar todas las actividades escolares como tareas, talleres, evaluaciones, en fin. Se les motiva a analizar sus propias respuestas, juzgar si son claras o presentan ideas confusas, para que hagan las respectivas correcciones. Se les preguntan por los términos que escriben, sin permitir que transcriban expresiones que no entiendan. Deben parafrasearlas u optar por ejemplos. Cuando se enfrenten a un término desconocido, antes de usar el diccionario, se debe explorar con los presaberes o contexto de la lectura para generar una definición aproximada. Además, en los talleres de clase no se puede dejar preguntas que solo impliquen copiar o transcribir información. Se le debe pedir ejemplos fuera del texto, analizar la información antes de copiar, aclarar ideas antes de ser consignadas como apuntes. Deben aprender a organizar la información en mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, espinas de pescado, entre otras. Avanzando en lo concerniente al tema, las preguntas para prueba de selección múltiple o análisis de texto que permitan desarrollar el estándar de claridad pueden ser: el siguiente fragmento quiere decir que. Un ejemplo de la vida cotidiana que se relacione con el tema del texto sería: de los siguientes gráficos, ¿cuál expresa mejor el sentido del texto? Una frase que sea coherente con la idea central del texto es: ¿cuál es el sentido de la pregunta? ¿Qué me están preguntando? El texto anterior está narrando, informando, exponiendo, criticando, detallando, argumentando. Escriba ejemplos del mismo texto que clarifique su respuesta. ¿De qué se está hablando en el texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿A quién va dirigida la lectura? ¿Cuál es el destinatario del texto?
¿En qué corriente de pensamiento se ubica el autor? ¿En qué párrafo está la conclusión del texto? ¿Cómo inicia y cómo cierra la lectura? ¿Cuál de las siguientes teorías apoya lo que el autor está expresando en el texto? ¿Cuál de las siguientes teorías está a favor de la lectura anterior? ¿Cuál es la postura del autor frente a tal problemática? ¿Qué criterios deben estar claros para evaluar los diferentes puntos de vista? Se debe decir que los elementos del pensamiento y las virtudes intelectuales deben apoyar, relacionar, complementar y reforzar a los estándares intelectuales. Una exploración por cada elemento del pensamiento y cada virtud intelectual permitirá determinar su relación con el estándar intelectual de claridad que está en presente revisión. Para ser más específico, se muestran primero los elementos del pensamiento. Propósito. Es el elemento de pensamiento que permite expresar con exactitud la intención del autor. Para ello se requiere que el estudiante tenga claridad sobre ¿qué hace el autor con el texto? Informar, narrar, detallar, criticar, argumentar, defender o exponer. Los tipos de texto y los verbos respectivos que se mencionan en el punto anterior. Pregunta. Es el elemento del pensamiento que busca identificar la inquietud o la pregunta que generó el texto. Para llegar a esta habilidad, el estudiante debe tener claro, primero que todo, cuál es el tema del texto, cuál es la idea principal del texto, cuál es el sentido de lo que me están preguntando. Supuesto. Es el elemento de pensamiento que favorece el reconocimiento de los prejuicios del autor, partiendo de la lectura misma del texto. Para iniciar esta habilidad el estudiante debe tener claro, reconocer a quién va dirigido el texto. Perspectiva. Es el elemento del pensamiento que permite identificar la ideología del autor. Entonces, el estudiante debe tener claro lo siguiente. ¿Cuáles son las posibles ideologías políticas, filosóficas, religiosas, culturales, en fin, en las que se puede ubicar el autor? Saber si es una ideología política o filosófica o religiosa. Además, el estudiante debe relacionar el autor con una corriente epistemológica o antropológica o metafísica, entre otras. Entonces debe tener claro qué corrientes de pensamiento existen y qué determina cada una de ellas. Información. Es el elemento de pensamiento que determina cuáles son los datos más útiles para resolver un problema. En el estándar de claridad el estudiante debe saber ¿qué información necesito para responder una pregunta? ¿Dónde debo buscar esa información? El estudiante debe primero aprender a consultar, es decir, leer primero la información, identificar los datos más importantes y escribir su respuesta, ya sea parafraseando o colocando una idea más clara y precisa, mas nunca transcribiendo. Inferencia. Es el elemento de pensamiento que identifica conclusiones o el cómo se debe construir de forma correcta una conclusión. Para ello el estudiante debe tener claro cómo se hace una conclusión, señalar cuál es la conclusión del texto o su ubicación en la lectura. Concepto. Es el elemento del pensamiento que ayuda a que el estudiante genere definiciones partiendo del mismo contexto de la lectura o construir definiciones con sus saberes previos. El estudiante debe saber qué significa tal término dependiendo del contexto de la lectura. Puede ser una palabra sencilla que cambie su significado frente a un texto específico. Colocar un ejemplo en el que se use tal concepto en otro contexto diferente sin perder el sentido expresado en la lectura. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cuál es la teoría en que se apoya el autor? ¿Cuál es la tesis del autor? Implicación. Es el elemento de pensamiento que busca identificar las insinuaciones del autor, lo que implicaría si se aceptara la postura del autor como correcta o válida. Para eso, el estudiante debe, primero que todo, identificar la postura del autor, en qué está a favor y en qué está en contra. ¿Qué quiere el autor que el lector haga o crea? Ahora se examina de igual forma las virtudes intelectuales en su relación con el estándar intelectual de claridad. Veamos. Humildad intelectual. El estudiante debe tener claro su punto de vista y reconocer que esa perspectiva personal no es la única válida frente a un problema específico. Además debe tener claro en qué parte de su respuesta puede haber un error y reconocerlo. Entereza intelectual.
El estudiante debe tener claro en qué fundamenta su idea, en qué prejuicio se basa, y debe analizar si ese fundamento es el más adecuado. Empatía intelectual. El educando debe tener claro lo que dicen sus compañeros antes de criticar sus ideas o estar a favor de ellas. Autonomía intelectual. El educando debe preguntarse personalmente lo siguiente: ¿cuál es mi postura personal frente a un tema? ¿Qué es lo que no entiendo de cierto tema? ¿Qué me hizo equivocar en tal respuesta? ¿Entiendo claramente los textos que leo? ¿Qué dificultades me surgen a la hora de leer? Integridad intelectual. El disciente debe preguntarse: ¿comprendo claramente lo que estoy diciendo o copiando? Perseverancia intelectual. El disciente se debe preguntar: ¿qué debo hacer cuando no entiendo un tema? ¿Qué debo hacer cuando no entiendo cómo hacer una tarea? Confianza en la razón. El estudiante debe reconocer sus emociones y razones cuando lo critican. Debe autocontrolar su enojo y usar la inteligencia cuando su postura es objetada en clase. Además, debe identificar puntos quiebre, dudas, puntos no claros de una explicación o tema. Y por último, la imparcialidad intelectual. El estudiante debe juzgar todos los puntos de vista sin preferencias. Entonces debe tener claro los criterios más apropiados para juzgar las opiniones de los demás, las personales y las diferentes posturas frente a un texto. En el estándar de claridad solo se requerirá usar criterios. En el estándar de certeza se analizará si esos criterios son los más indicados.